En esta ocasión quiero hablar contigo acerca de la tristeza. No tanto de la tristeza con la cual todos estamos familiarizados porque lo hemos vivido de alguna forma u otra, en alguna ocasión u otra. Quiero hablarte acerca de la tristeza que la Biblia llama la tristeza según Dios, o aquella tristeza que proviene de Dios y que tiene un propósito definido. Pero para eso es necesario entender primero la tristeza, la que todos nosotros conocemos. La tristeza se puede presentar en diferentes grados de intensidad, desde la tristeza pasajera que finaliza cuando la causa que la ocasionó desaparece, o la tristeza profunda e intensa que puede persistir por varios días o incluso semanas y llegar a traspasar hasta los meses. O aquella tristeza también que llega a ser un problema más complejo que termina siendo una profunda depresión. Esa tristeza que nosotros hemos llegado a experimentar es una emoción fuerte que no es fácil de asimilar. Todos nosotros la hemos vivido, puede entrar en nosotros cuando vivimos o experimentamos circunstancias que son contrarias a nuestros deseos. Lo hemos sentido, es esa desagradable sensación que es difícil de explicar. Aún un diccionario, por más descriptivo que sea y atinado, se queda corto. Cuando se siente la tristeza es algo difícil de manejar. Yo estoy seguro que tú la has sentido. La Biblia habla de esa tristeza y también habla de la tristeza de la cual te quiero hablar. Pero para entender una, es necesario conocer primero esta y lo que lo motiva. La tristeza, quiero volver a repetir, es una emoción fuerte que no es fácil de asimilar. Posiblemente tú te estés sintiendo en este momento triste por alguna situación y lo tienes bien identificado, pero hay otras personas que se sienten tristes y no saben ni siquiera el por qué, pero se sienten profundamente tristes. La mayoría de nosotros, cuando vivimos una tristeza, la identificamos. Ok, si tú has identificado esa tristeza, escucha esto. Hay un proceso que tienes que vivir para poderla manejar. Muchas de la tristeza que experimentamos cae en un proceso. No es simplemente que lo sentimos y ya al pasar los días y las horas nos sentimos mejor. En realidad es un proceso que en la mente la persona va asimilando de lo que se trata, va tratando de hacer el ajuste y finalmente sale. Cuando la tristeza va más allá de un día, una semana o un mes, ya que empieza a hacerse más profunda, estamos hablando de otra cosa distinta. La persona ya no arregla su tristeza a través de un proceso. Ya no puede procesar el hecho y de pronto se encuentra la persona abismada, se siente ahogada en esa sensación y le voltea a un lado y le voltea al otro y busca una solución y no la encuentra. De esa tristeza la Biblia la menciona en 2 Corintios 7:10. Acompáñame por favor si tiene su Biblia y vea conmigo lo que dice la Escritura. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aunque muchos, repito, tienen que vivir un proceso en medio de la tristeza, con el cual se repara el problema, otros en cambio se sumergen en sentimientos y pensamientos de autocompasión, de autodestrucción y son manipulados por esos sentimientos. Y en algunos casos la persona es tan profunda esa tristeza que siente que se llegan a quitar la vida. La tristeza altera nuestros sentimientos y nos hace vulnerables cuando esta no proviene de Dios. Si Dios no permitió aquel evento, aquella situación, aquella tristeza,
la persona está abriendo una puerta para ser atormentado por un sentimentalismo inusual, por un desborde de pensamientos negativos que lo pueden llevar a pensar en quitarse la vida. Por eso dice la Escritura que la tristeza, según el mundo, produce muerte, o sea, su resultado final. En cambio, para nosotros los que hemos llegado a creer en Jesucristo, la tristeza no debe de ser según el mundo o como la experimenta, como la vive el mundo. Porque ellos el único recurso que tienen, cuando un hombre o una mujer no conoce a Dios, el único recurso que tiene es prácticamente las circunstancias. Si las circunstancias cambian un poco, la persona se puede sentir mejor. Pero si no cambian, le espera un tormentoso proceso en el cual muchas veces no encuentra respuesta. Por eso una persona, por ejemplo, que pierde a un ser querido y cae en una profunda tristeza, nadie lo puede hacer sentir mejor, ya que la persona no admite el consuelo, no admite que alguien le haga sentir mejor, porque para esa persona es una pérdida irreparable. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, cuando alguien conoce a Dios, su tristeza la experimenta diferente. El proceso con que enfrenta su tristeza es distinto porque tiene recursos que Dios le ha dado en su palabra. Hay verdades, hay realidades espirituales que le ayudan a impedir que la persona caiga en tristeza profunda. No le evita la experiencia del dolor, porque la tristeza se siente cuando uno experimenta una pérdida irreparable. Sin embargo, la enfrenta de manera distinta, ya que tiene el recurso de Dios que no tiene una persona que no conoce a Jesucristo. Por eso la Escritura nos dice que la tristeza, según el mundo, según un mundo que no conoce a Dios, que no ha experimentado el perdón de los pecados, que no ha conocido a Jesucristo como Salvador, su forma de enfrentar la tristeza es distinta, muy distinta. En el mundo, la gente que no conoce de Dios, las desilusiones extensas y casi permanentes desencadenan en llanto, le provocan a la persona rencor, la tienen malhumorada, siempre está gritando y pérdida de paciencia en absoluto. Y en algunos casos la persona siente odio. Experimenta muchas emociones derivadas de su tristeza y la persona se vuelve intratable si cayó ya en una condición de depresión. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo se vuelve algo muy absorbente. Absorbe la mente, la energía y el ánimo de la persona. Por eso le quiero recomendar escuchar el resto de esta enseñanza para que usted entienda que hay una tristeza que no es como la que usted ha sentido, que no hay esperanza. Porque la tristeza, según Dios, es diferente. Si usted está viviendo una situación de tristeza y aún no conoce a Jesucristo, le invito a que lo conozca, que sepa más acerca de quién es Él y cuál fue su obra por amor a usted. Pero si ya le conoce, debe entender, si ya ha experimentado el perdón de sus pecados y ha recibido la salvación por la fe en Jesucristo, ahora quiero hablarle y decirle a usted que la tristeza tiene que ponerla en la perspectiva correcta. Porque la tristeza, según el mundo, no es permitida para nosotros los cristianos. Un cristiano puede estar experimentando un grado de tristeza intenso, pero no se ahoga en él. Puede vivir una situación dolorosa como cualquier otra persona en la tierra, sin embargo, no está pensando en que ese es el final, ni se autodestruye, ni cae en compasión, ni en lástima de sí mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le hace ver la verdad que le impide
caer en una tristeza profunda. Ahora déjenme le hablo acerca de la tristeza que Dios permite en nuestras vidas y para qué es. La tristeza, según Dios, es aquella que Él produce cada vez que usted y yo cometemos un pecado. Volvamos al pasaje de 2 Corintios 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, una tristeza de la cual no hay que arrepentirse. Y así dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ya hablamos acerca de esa tristeza. Ahora enfoquemos la tristeza de Dios. La Biblia dice que Dios llega a entristecer a sus hijos. No es con la finalidad de hacerlos sentir mal. No es solamente la experiencia porque alguien perdió algo que quería o no obtuvo algo que anhelaba o se fue de su vida a alguien que deseaba tener. No es por eso, no es para que experimente únicamente ese dolor. No es así. Aquí dice la palabra de Dios que la tristeza de Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que Dios permite en nuestra vida tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Y lo único que pone en riesgo nuestra alma ante Dios es el pecado. Cuando hay pecado en nuestra vida que Él quiere tratar, generalmente Dios lo trata de modo que nos produce una tristeza. Porque la tristeza es una emoción que llega profundo. Cuando una persona está triste, la persona se vuelve reflexiva. La persona piensa hacia adentro. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Cómo actué? ¿Qué estoy pensando? La persona empieza a mirar hacia adentro. Por eso las personas que no conocen a Dios, lo único que encuentran adentro es más dolor, porque no tienen esperanza. Pero cuando un creyente tiene tristeza, lo hace reflexionar a la luz de la palabra de Dios. El Espíritu Santo que está en él, en el creyente, lo hace ver cosas que antes no veía. Lo hace reflexionar sobre su conducta, sobre cuáles fueron las decisiones. Porque déjeme decirle que muchos de los problemas reales que usted y yo tenemos son el resultado de decisiones en desobediencia a Dios. Muchos problemas que hemos llegado a tener en la vida son el resultado de no obedecer a Dios en lo que Él nos había dicho. Cuando llegan las consecuencias, cuando nos alcanzan los efectos de aquellas decisiones, entonces nos pesa. Entonces sentimos tristeza y nos lamentamos haber llegado a ese punto. Es así que en una reflexión profunda, la persona se puede arrepentir. Tristemente, Dios tiene que emplear la tristeza para que nosotros reflexionemos sobre nuestra conducta. Esta tristeza de la que habla la palabra de Dios te hace mirar tu condición pecaminosa. Hace que tú veas la maldad como Dios la ve. Y eso quebranta el corazón. Eso hace que la persona se vea de una manera distinta a la que creía. Todo orgullo, toda banalidad, toda codicia, entonces se ve como Dios la está viendo. Y la persona empieza a sentirse mal, ya no por lo que pasó, no por las circunstancias y las consecuencias, no. La persona está pensando en qué originó y se da cuenta que el origen de muchos de sus problemas es que no está en orden con Dios, que ha ofendido al Señor, que su pecado lo alcanzó. Esa tristeza es buena. Cuando usted experimenta esa tristeza, no tiene de qué arrepentirse. En realidad, el efecto de ese trato interno de Dios lo va a llevar a usted a una mejor forma de vida.
No estoy diciéndole que toda tristeza sea originada por su pecado. A veces la tristeza es originada por el pecado de otros. A veces la tristeza es originada por circunstancias. No toda tristeza es originada por el pecado, pero toda la tristeza que usted y yo experimentamos nos hace reflexionar acerca de nuestra condición delante de Dios. Nos volvemos más profundos. Y a veces la única forma de llegar tan profundamente es permitiendo Dios en su vida una tristeza profunda. No se sienta mal cuando usted está siendo invadido por noticias que le entristecen. Si Dios está con usted, Él sabrá cómo ayudarlo a entender una verdad liberadora y transformadora. Pero escuche bien esto. El pecado es algo que se arraiga en nosotros profundamente y a veces no es fácil separarlo de nuestra vida, a menos que haya un sincero arrepentimiento. Y para eso Dios nos entristece. La tristeza que produce Dios en nuestro corazón nos permite conocer la verdad acerca de nosotros mismos. Nos muestra nuestra bancarrota espiritual y también saca al descubierto nuestra enorme necesidad de Dios. Todo eso pasa cuando nosotros estamos entristecidos y esa tristeza nos va llevando a mirar nuestra condición real. Entonces, fíjese, hasta entonces nosotros podemos ver la relación que hay entre nuestra condición y el pecado. Es así que entonces hay quebrantamiento, nos da tristeza, pero ya no es una tristeza por lo que pasó. Escuche bien, ya va más allá de lo que pasó. Esto es más profundo, es una tristeza que Dios permite tocar nuestro ego, quebranta nuestro ego. Hay un quebrantamiento interior en nuestras emociones y pensamientos y es de este modo en que vemos cómo le hemos fallado a Dios. Nos damos cuenta cómo hemos ofendido a Dios y también cómo hemos ofendido a otras personas con lo que hicimos. Nuestro corazón se endurece cuando peca. Cuando Dios lo quebranta con la tristeza, hace que se ablande y piense de manera diferente acerca de lo que pasó, de lo que se hizo. Conozco personas que han tenido que llegar hasta los últimos días de su vida, después de sus 70 años, para que les venga esta tristeza, según Dios, en la cual miran, recapitulan todo lo que han vivido y tardíamente llega aquella tristeza y lamentan todo lo que hicieron. Pudiera parecer ya tarde. Pues sí, puede ser tarde para remendar, puede ser tarde para reparar, puede ser tarde para reconciliar a las partes lastimadas. Sin embargo, para la persona no es tarde, porque es para salvación. Dios le está dando la oportunidad de sentir el dolor, el mejor dolor que alguien puede experimentar, y eso es el dolor de haber pecado contra Dios o de estar pecando contra Dios. Yo no sé qué edad tiene usted. Si es joven, piensa en esto. El pecado de todos modos afecta su vida. Quiéralo o no, de todos modos impacta la vida. Si es de edad mediana, piense que todavía está a tiempo de hacer bien las cosas en el futuro. Si ya está entrado en años, pero todavía no es anciano, todavía hay oportunidad de experimentar esta tristeza, de reflexionar para que esa tristeza se produzca, porque a veces no se produce por las circunstancias, sino que la persona se siente interiormente triste, no identifica por qué,
Bueno, vea la relación que existe entre su condición actual y lo que usted ha hecho en su vida. Si esto está en armonía con Dios y usted se siente así, me retracto. Pero estoy seguro que cuando este ser suyo, su espíritu está contristado, es porque algo está mal en su interior. Y utilizo el vocablo mal correctamente. Algo mal de lo que viene la otra palabra, maldad. La maldad, en cualquiera de sus formas, termina entristeciendo el espíritu humano y el espíritu de Dios que está en el creyente. Entonces la persona experimenta una tristeza que no identifica circunstancialmente, pero sí revisa, se analiza y ve dónde se origina aquello, puede llevarlo, mi hermano, al arrepentimiento. Quiero decirle otra vez, el pasaje dice, la tristeza según Dios nos lleva, nos guía al arrepentimiento. Y no debe de haber lamento ni usted debe de arrepentirse por ser entristecido por parte de Dios, porque eso es una buena noticia. No hay cosa que más dañe a un ser humano que el pecado. El pecado es el origen de todo el daño en la humanidad y de manera individual. Así que cuando el pecado sale de nuestras vidas, usted va a experimentar una paz indescriptible. Usted va a tener el gozo de la salvación, la alegría de tener una conciencia limpia. Pero para eso, primero hay que arrepentirse. Y si usted está triste con su vida y no sabe por qué, aquí está la respuesta, analícese bien. Si usted ha fallado a Dios o ha hecho algo indebido hacia su prójimo, arrepiéntase, porque por eso está presente esta sensación en su vida. Y no va a ser removida hasta que usted encuentre eso y lo remueva. Mire, algunas personas no se dan cuenta que el sentir compasión de sí mismas es también un pecado. El estar sintiendo lástima de sí mismo es la razón de su desdicha. Y eso es porque usted se ha centrado demasiado tiempo en usted mismo. Y usted no ha pensado ni en Dios ni en su prójimo. Para usted no hay remedio porque le quitaron o le hicieron algo tan dolorosísimo que no lo puede, procesar en sus pensamientos. No, el dolor no se procesa porque hay pérdidas que no se le pueden devolver o no puede encontrar lo perdido. Hay situaciones en la vida que ya no tienen remiendo o cura, no tienen reparación. Entonces tiene que aceptarlo con el conocimiento de que Dios lo ha permitido en su vida. Y usted no puede ni debe lamentarse por eso. Al contrario, si usted cree que Dios es sabio, sabe por qué lo permitió, entonces no tiene por qué sentir lástima de sí mismo. Por eso está deprimido. ¿Cómo no va a ser un pecado eso si usted está desconociendo completamente la sabiduría de Dios? Dios es bueno, no solamente le ha quitado algo, le ha dejado muchas cosas de las cuales usted no ha agradecido. Y eso es parte del por qué está en ese hoyo. Quiero repetirle, un estado de tristeza según el mundo no es para los cristianos. Usted puede sentir tristeza, pero no dejarse ahogar por ella, porque la palabra de Dios, Dios mismo, su espíritu, lo sostiene y le permite atravesar el tiempo necesario para que usted venza aquello y usted no esté dominado por ese sentimiento. La tristeza, según Dios, solamente la permite para corrección del pecado, para que nosotros reflexionemos sobre lo que estamos haciendo mal y entonces nos corrijamos.
Dios utiliza la tristeza para que nosotros tengamos control de el alma y para que saquemos de nuestra vida el pecado. Esta tristeza es buena. Las características de la tristeza según Dios aparecen en 2 Corintios 7, del 8 al 11. Tómese un tiempo para poderlas ver ahí en casa o donde usted se encuentre que me está viendo y vea cómo después de una llamada de atención del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, provocó una reacción de arrepentimiento y hay una descripción que Pablo hace aquí y es muy clara. La tristeza según Dios va a producir algo en nosotros que nos va a hacer cambiar. Sí, se da cuenta que usted ha llevado un mal camino, que ha tomado malas decisiones y que en parte, no siempre, pero en parte, usted está triste por las consecuencias. ¿Y qué hace? Hay una modificación en su interior, en su mente, en su manera de pensar sobre el hecho, que lo lleva a hacer cambios profundos. Por eso una persona que me dice que quiere cambiar, pero yo no la veo por un tiempo triste sobre su caminar, no le creo. Yo no creo a aquella persona que me dice ya voy a cambiar y lo veo con una sonrisota en los labios. No lo creo. ¿Por qué? Porque es incompatible con este hecho. La tristeza profunda de Dios hace que la persona reflexione sobre su camino, sobre lo que ha hecho, sobre ofensas, sobre todas esas cosas con las que ha lastimado a otras personas. Y entonces dice, quiero cambiar. Eso es creíble. Esa es la obra de Dios. Y eso motiva a la persona de manera intensa. No estamos hablando de la emoción que produce un evento, ni tampoco de la emoción que produce un video. No estoy hablando de una plática que usted se sintió motivado y sale de la reunión y de la plática o de la convivencia que usted tuvo con alguien y dice, hoy voy a ser distinto. No es así. Por esa razón es que no ha habido cambios profundos en su vida. ¿Por qué? Porque usted no ha llegado al punto de entristecerse por el pecado o aquello que origina la conducta que usted le ha hecho daño a su vida. El día en que vea profundamente como Dios ve nuestras acciones malvadas, entonces ese día se producirá la actitud interior que hace que la persona realmente cambie. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay personas que confunden el perdón de Dios y el perdón de la gente. Dios nos lleva en una tristeza para podernos arrepentir. Y es posible que el arrepentimiento, y la tristeza nos lleve a confesar pecados y nos lleve a arrepentirnos y gocemos del perdón de Dios. Esto no significa que las personas ofendidas, lastimadas o dañadas piensen igual que Dios. Ese es otro tema. Reparar el daño a los seres humanos, al prójimo, no es lo mismo que estar en paz con Dios. No es mi tema, pero no debe confundirlo. Usted puede gozar del perdón de Dios completamente, hacer Dios un nuevo expediente, empezar desde ceros. Sin embargo, va a seguir pesando sobre usted parte de las consecuencias de lo que provocó el pecado. Así es que entienda eso. Entendido eso, escuche que cuando una persona realmente se arrepiente, es solícita para reparar el daño. También tiene una actitud de defender ciertas cosas por las que antes no le daba importancia. Ahora sale en defensa de esas cosas. Ahora ya tiene indignación o rabia frente a lo que ha hecho.
También desarrolla un temor reverente hacia Dios por lo que hizo y se destapa en él un ardiente afecto que antes no tenía. Ahora tiene celo por hacer las cosas buenas y prontas y tiene una actitud de vindicación. Quiere hacer lo que sea posible para restaurar su posición, su imagen o lo que sea necesario para poder volver a donde debería estar en un principio. Tiene una actitud de restauración. Eso es lo que hace la tristeza. No es mi tema del arrepentimiento. Estoy seguro que usted le han hablado acerca del arrepentimiento en su congregación. Bien hace. Mi tema nada más es de la tristeza. La tristeza, según Dios, me lleva a arrepentirme. Tal vez algunos de los que me están escuchando necesiten experimentar eso. No le voy a pedir que lo pida. No creo que sea bueno pedir a Dios que lo entristezca, cosa que sí haría si la pide de corazón, pero no creo que sea eso necesario. Lo que es necesario es que usted le pida a Dios: Señor, ábreme mis ojos para yo poder ver lo que estoy haciendo de la forma en la que tú lo estás viendo. Porque si yo me siento de tal o cual forma y no es exactamente la forma que tú dices que yo debería experimentar, no tengo tu gozo, tengo esta tristeza, ábreme los ojos para ver qué estoy haciendo yo o qué no estoy haciendo yo que me está provocando esto. Y el Señor en su infinita misericordia le va a revelar. Si no es una circunstancia identificada, Dios se encargará de mostrarle qué es exactamente. El apóstol Pablo dijo en este libro de 2 Corintios 7, 8, 10 al 11. Véalo en casa, le repito, para que vea cómo respondió la iglesia de Corinto. Él concluye diciendo: en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Por qué? Porque repararon el daño. Esta no es una tristeza temporal. Lo que le estoy hablando no es una tristeza temporal por la condición en que uno se encuentra. Es un verdadero arrepentimiento que te lleva al cambio y te está ayudando. Si no fuera por esa tristeza, posiblemente tú no seguirías al Señor. Recuerdo que cuando yo aún no conocía a Jesús, yo vivía en una profunda tristeza. Pese a todo lo que hacía estando sin Cristo, no me sentía cómodo. Algo dentro de mí me decía que yo estaba mal, pero no sabía qué era lo que estaba mal hasta que me di cuenta, por la ayuda de Dios, de su Espíritu, que era mi pecado. Es importante que nosotros entendamos esto. Yo lo viví en carne propia, por eso te lo comparto. Y no fue la única vez. Lo he vivido muchas veces a lo largo de mi vida. Dios quiere tratar algo conmigo y se encarga de producirme de distintas formas esa tristeza para que yo reflexione sobre lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y he aprendido algo muy cierto, que el sentimiento de tristeza en sí mismo no es arrepentirse. Yo puedo sentir esa tristeza y en lugar de que me lleve al arrepentimiento, me lleva a la lástima de mí mismo, aún siendo creyente. Debe entender que la tristeza solamente le puede servir si usted la ve según Dios. Porque aún un cristiano puede caer en un círculo de tristeza del que no puede salir debido a que no lo está viendo como Dios le dice que lo vea. Recuerda estas palabras: usted no tiene permiso de Dios, Dios no le permite sentir lástima de sí mismo. ¿Por qué? Porque usted no debe tener lástima de sí mismo, ya que el que murió por usted en la cruz le amó y se dio por usted. Fue grande el amor de Dios por usted. Así que es incompatible la autolástima con el evangelio que usted ha creído
y ha recibido. No se lo permita, porque puede caer en esa posición. La tristeza, si usted la está experimentando profundamente, revísese, porque puede ser que usted está más preocupado, como la gente del mundo, por el castigo y las consecuencias, que en sí por el pecado. La tristeza lo debe de llevar en vía directa a ver su condición ante Dios, el pecado. Mire, le voy a poner un ejemplo. Si un niño está haciendo algo malo y el padre lo corrige, el niño puede lamentarse porque hirieron sus sentimientos o porque no pudo hacer lo que quería hacer. Se puede entristecer y hasta enojarse. Bueno, solo hasta que tengamos el tipo de tristeza correcta podremos darnos cuenta de lo que estamos haciendo que está mal. Si usted se entristece porque no le dejan llevar la vida que quiere, esa es tristeza del mundo. Y va a producir tristeza como el mundo. Va a traer muerte espiritual. En cambio, si la tristeza lo lleva al arrepentimiento, esa es la tristeza según Dios. Así que usted no ha experimentado ningún tipo de tristeza que no tenga la finalidad de hacer de usted un hombre más parecido a Cristo, de hacer la obra en su interior, de llevarlo a madurar. Por dolorosa que sea la experiencia que está teniendo, Dios tiene un propósito con esa tristeza y no es nada más dejarlo allí sufriente. Hay un propósito. Así es que haga su parte. Tenga el tipo de tristeza correcta, la que la lleva a un corazón contristado, la que le lleva a un corazón que lamenta haber ofendido a Dios, que lamenta haber traído dolor, aflicción y efectos nocivos a los seres que le rodean. Laméntese, como dijo el libro de Jeremías, por su pecado. Entonces Dios puede concederle un arrepentimiento genuino en su vida y una transformación que lo puede llevar a una vida rica de bendiciones espirituales. Que Dios le bendiga y que tenga usted un tiempo que lo haga reflexionar.